Año 479 a.C. Tras 11 años de largas guerras contra el Imperio Persa, las pequeñas ciudades-estado de Grecia consiguen una victoria definitiva en las llanuras de Platea. La civilización griega ha conseguido imponerse a un enemigo tremendamente superior y consigue garantizar su independencia para los próximos 300 años. Grecia entra en una época dorada, en la que las artes y las ciencias se desarrollan hasta tal punto que hoy en día, 2500 años después, siguen deslumbrándonos. A lo largo del Mediterráneo, los griegos levantaron majestuosos templos con los que honrar a los dioses, impresionantes teatros para que la ciudadanía asistiera a espectáculos públicos, monumentales obras públicas para asegurar el comercio y conmovedoras esculturas con las que decorar sus ciudades. Te invito a retroceder 2500 años en el tiempo y a conocer el arte griego, la cuna del arte occidental. Bienvenido a Daniel al aparato. La antigua Grecia era un lugar sumamente complicado. A pesar de ser un conjunto de gentes con una cultura común, que creían en unos mismos dioses, tenían valores muy similares y hablaban dialectos de la misma lengua, tenían unas relaciones muy complicadas. Se organizaban en pequeñas ciudades-estado, ciudades completamente independientes las unas de las otras, que a veces se aliaban contra un enemigo común, como Persia, y a veces luchaban para conquistarse entre sí. Cada ciudad seguía un patrón urbano muy parecido. El centro de la ciudad estaba dominado por la Acrópolis, o Ciudad Alta, un cerro que servía de fortaleza defensiva y de lugar sagrado, mientras que las viviendas se extendían por la zona baja. La Acrópolis más famosa es la Acrópolis de Atenas, un conjunto de templos y edificios públicos que se mantuvo en pie durante 2000 años, hasta que en 1687 los turcos y los venecianos jugaron a ver quién era más bruto de los dos. Los turcos lo utilizaron como polvorín para guardar la pólvora, y los venecianos, que querían conquistar la ciudad, lo bombardearon sin contemplaciones. Y os podéis imaginar qué pasó. A tomar por culo el Partenón. A pesar de que la explosión le causó daños irreparables, pulverizando gran parte de las columnas, de los muros laterales y destrozando completamente el tejado, aún se puede observar su majestuosidad. Pero el Partenón no lleva ahí decenas de miles de años, sino que fue edificado precisamente tras la victoria contra los persas. El imperio persa llegó a invadir fugazmente casi toda Grecia, incluida Atenas, y los persas la liaron parda, prendiendo fuego a la ciudad, incluyendo los templos antiguos de la Acrópolis. Pero tras la victoria y con la ciudad en ruinas, se hizo necesario reconstruir toda la Acrópolis. ¿Pero qué estilo seguirían? El estilo predominante era el dórico, iniciado ya hacia el año 650 a.C., y del cual conservamos los templos de Paestum, como ejemplos más antiguos. Se trataba de un estilo arquitectónico erigido en piedra, con anchas columnas que le dan un aspecto robusto y severo a los edificios. Las columnas empleadas estaban decoradas con unas estrías terminadas en aristas vivas, carecían de base en su zona inferior y el capitel era simple, con una pieza convexa sobre la columna y encima otra cuadrangular sobre la que se apoyaba el entablamento. Además, en el estilo dórico, sobre el arquitrabe se dispone una sucesión de metopas y triglifos. Estos templos están construidos en piedra, pero guardan una simbología que los une con los templos más antiguos, construidos en madera. Durante varios siglos, antes de que empezaran a construirlos en piedra, los griegos utilizaban madera como material constructivo. Para ello, ponían grandes troncos como columnas, y decían que las aristas vivas simbolizaban el acabado grueso de aquellas columnas primitivas, y los triglifos simbolizaban las vetas de la madera de los troncos que se utilizaban como vigas, y que se intercalaban a tramos regulares para sostener el tejado. En los templos pequeños no había problemas con las vigas que sostenían el tejado, pero en templos tan grandes como los de Paestum se partían por el peso. Por ello, en el primer templo de Hera de Paestum se introdujo una columnata en el centro de la cela, sobre la que se apoyarían las vigas, para no partirse. La solución, en el fondo, era un poco chapucera, así que ya en el segundo templo añadieron dos columnatas laterales, de forma que podían salvar más o menos el mismo espacio, pero sin cortar la vista central, y así podían colocar estatuas de los dioses en el centro y que se vieran fetén.
Como otro ejemplo de templo dórico de la época arcaica tenemos el templo de Afaya en Egina, situado en lo alto de un impresionante promontorio y en el cual se pueden distinguir perfectamente el pórtico exterior, las paredes de la cela y la columnata interior, que estaba dividida en dos secciones de columnas superpuestas, que sujetarían, junto con los muros, el peso del tejado. Los frontones del templo de Afaya estaban decorados con un elaborado conjunto de estatuas de mármol que muestran la transición del estilo arcaico al clásico y que muestra lo que se verá muy pronto en el Partenón. El Partenón fue planificado por los arquitectos Ictino y Calícrates, que comenzaron las obras en el año 447 a.C., usando el mejor mármol disponible en la antigua Grecia, el mármol pentélico, un mármol muy cremita, tremendamente blanco y sin apenas vetas oscuras. Las obras se prolongaron durante 15 años, mientras el famoso escultor Fidias se encargaba de esculpir todas las estatuas que decorarían el templo. El resultado final sería un templo de planta rectangular, octástilo, anfipróstilo y períptero, con columnas de estilo dórico y un gran tejado a dos aguas. Los templos griegos suelen seguir un patrón general, pero existen tantas variaciones dentro de la idea general que se clasifican de la siguiente forma según su planta arquitectónica. Próstilo si tiene solo columnas delante y anfipróstilo si las tiene delante y detrás. Si el templo está rodeado de una hilera de ellas por sus cuatro lados, se denomina períptero, y si tiene dos hileras, díptero. Pero en función del número de columnas frontales también existe otra clasificación, siendo los dístilos los que tienen dos columnas, los tetrástilos los que tienen cuatro y pudiendo ser también hexástilos, octástilos e incluso decástilos. Y por último, se denominan zolos si los templos son circulares. Si analizamos el plano de la planta del Partenón, veremos que sería un templo anfipróstilo, ya que tiene columnas en el pórtico de sus dos fachadas, períptero, porque está rodeado por una hilera de columnas, y octástilo, porque tiene 8 columnas en el frente. El interior del Partenón era un lugar pequeño, que se convertía en un espacio aún más reducido con la columnata interior. Y es que, a diferencia de en el cristianismo, el interior de los templos griegos no era el lugar donde se celebraban las ceremonias. En la antigua Grecia, las celebraciones religiosas se hacían en el exterior, por lo que no era tan importante conseguir un gran espacio interior y diáfano. Bajo el techo de los templos se alojaban las estatuas de los dioses, y se les dejaban ofrendas y poco más. Y fue allí donde Fidias colocó la enorme estatua crisoelefantina de Ateneas Parcenos, que asombraba a todos los que visitaban el Partenón, una estatua que por supuesto ya no existe y que acabó por ahí fundida. Pero como las ceremonias se celebraban en el exterior, es allí donde se realizó el mayor esfuerzo estético. Para los griegos, la armonía y la proporción eran conceptos fundamentales en el arte, y eran conscientes de que un edificio, visto desde el exterior, se apreciaba con defectos visuales, por lo que introdujeron refinamientos ópticos para que el ojo humano no distorsionase semejante maravilla. Se dieron cuenta de que el ojo humano tiende a ver las líneas horizontales combadas por el centro, por lo que elevaron ligeramente la plataforma en su zona central. También se dieron cuenta de que por la perspectiva se ve un mayor espacio entre las columnas centrales, que están más cerca de nosotros, que entre las columnas laterales, que están más lejos de nuestros ojos, por lo que aumentaron la distancia entre las columnas de los extremos, para engañar a nuestros ojos. E incluso inclinaron las columnas levemente hacia adentro, para evitar la sensación de que se te van a caer encima cuando las observas desde abajo. Y se dieron cuenta de que la luminosidad del cielo hace parecer más delgadas las columnas de las esquinas, así que hicieron las 4 columnas de las esquinas más gruesas. Y aunque en el Partenón no se utilizó esta última técnica, los griegos también tendían a engrosar el fuste de las columnas en su zona central, para evitar otro efecto óptico que tiende a que las veamos más finas a una altura media. Como para la religión griega el exterior de los templos era tan importante, se dispuso un enorme número de estatuas y frisos que servían para ilustrar las grandes gestas mitológicas de la religión griega. Alrededor del templo, el escultor Fidias dispuso una enorme hilera con 92 triglifos decorativos y otras 92
32 metopas, alternando unas y otras. En ellas, Fidias esculpió la gigantomaquia, la guerra entre gigantes y los dioses olímpicos. También esculpió la amazonomaquia, representando la guerra del pequeño comercio contra Amazon. Bueno, no, esto es mentira. En realidad lo que estaba representando era la guerra contra las amazonas. Y también la centauromaquia. Más de lo mismo, pero contra los centauros. Y por último, el bueno de Fidias, harto de esculpir guerras, pues también añadió esculturas de la guerra de Troya. Fidias fue uno de los grandes escultores de la antigua Grecia, convirtiéndose en uno de los grandes maestros junto a otros autores como Polícleto, Praxíteles o Lisipo. Pero había dos espacios más donde Fidias podía incluir muchísimas esculturas, los dos triángulos entre el entablamento y el tejado, es decir, los frontones. Si hoy vais a Atenas no los podréis ver, porque ya no están. Tras la gran explosión de 1687, el Partenón estaba en muy mal estado y no fue reparado. Así que a principios del siglo XIX, cuando Grecia seguía aún bajo ocupación turca, los ingleses les compraron los frisos y los frontones a los turcos, y se los llevaron al Museo Británico. Y allí están, igual que medio Egipto, media Mesopotamia y medio mundo en general. En uno de los frontones, Fidias representó el nacimiento de Atenea, en el que la diosa aparece tras haber salido completamente equipada para la guerra de la cabeza de Zeus. Mientras Nike, la diosa de la victoria, la corona, y los dioses Hefesto y Hermes salen corriendo ante el increíble lolazo que acaban de presenciar. Para aprovechar hasta el último recoveco, las estatuas se fueron adaptando al estrecho espacio triangular, estando de pie las del centro, agachadas las de las zonas medias y tumbadas las últimas, algunas de ellas con una posturita muy seductora. Y en el otro frontón se esculpió el certamen que hubo entre Atenea y Poseidón para elegir quién sería el patrono de la ciudad de Atenas. Y no os quiero hacer un spoiler, pero sabiendo que la ciudad se llama Atenas, quizás adivinéis la respuesta. Poseidón quiso impresionar a los otros dioses clavando su tridente en el suelo, lo que hizo brotar un enorme chorrazo de agua, impresionando mucho a la peñita del Olimpo. Lo cual fue bastante espectacular, y por un momento todos apostaron 3-1 a que ganaba Poseidón. Sin embargo, Atenea lanzó su jabalina, y cuando cayó al suelo brotó de ella un gran olivo. Pues vaya mierda, pensaréis. Yo voto por Poseidón. Vaya timolo de Atenea, un olivo de mierda. Pero a ver, vamos a ser sensatos, pensaron los dioses. ¿Para qué vale un chorro de agua salada ahí, en mitad de la ciudad? Que sí, que es muy espectacular. Pero le pasa como a las películas de Dwayne Johnson, que tienen muchos efectos especiales, pero no valen para nada. Así que al final los dioses votaron por Atenea, que con el olivo, pues la peñita iba a tener para comerse aceitunas y hacer aceite para aliñarse las ensaladitas y dejarlas fetén. Y Poseidón perdió el certamen. Pero por desgracia, esto es una reconstrucción de cómo eran las esculturas, porque el pepinazo de 1687 mutiló y destrozó la mayor parte de ellas. Una pena, porque la construcción del Partenón costó una auténtica fortuna. Una fortuna que no pagó Atenas, porque tras la victoria contra los persas se convirtió en la ciudad-estado más importante de Grecia y en la líder de la Liga de Delos, una alianza de ciudades griegas en las que algunas de ellas estaban por las buenas y muchas otras por las malas, es decir, obligadas. El gobernador de Atenas, Pericles, que era un pájaro de cuidado, utilizó el dinero del tesoro de la Liga de Delos, que debía estar guardado por si hacía falta enfrentarse a los persas otra vez, para construir el Partenón. Y como podéis imaginaros, a las ciudades de la Liga de Delos no les hizo ni pizca de gracia que se utilizase su dinero para construir un templo en Atenas, que para eso se construían ellos mismos uno en su propia ciudad. Pero la verdad es que poco pudieron hacer, porque Pericles y Atenas partían la pana.
y ahí se hacía lo que ellos decían. Pero en la Acrópolis no estaba solo el Partenón. 2 templos más, el Erecteion y el templo de Atenea Nike, se alzaban en lo alto de la ciudad. Y otros tipos de edificios públicos, como los teatros, acabaron convirtiéndose en símbolos de Grecia. Los atenienses habían sorprendido al mundo con su impresionante templo dórico. Pero eso era solo el principio. Aún quedaba mucho más por construir. Lo mejor estaba por llegar. Y ya que estamos, me gustaría saber qué parte del Partenón os ha gustado más. ¿Quizás la escultura de Atenea Parcenos? ¿Los frisos de las batallas? ¿Las esculturas de los frontones? ¿O te parece todo tan genial que se te ha hecho el culo pesicola? Espero que te haya gustado el vídeo y que te haya resultado útil. Y si es así, no te olvides de dejarle un buen like y de compartirlo.